Aleluya. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte al Señor. Porque de Él es la gloria, de Él es la honra, de Él es el dominio, de Él es el poder. Aleluya. Ponte sobre tus pies, dale gloria, dale honor. Aleluya. Por un minuto vamos a darle un aplauso al Espíritu Santo. Reconocemos, aleluya, su autoridad. Reconocemos su soberanía. Reconocemos que de Él y para Él son todas las cosas. Oh, que Él es digno en gran manera de ser alabado, de ser entronado, de ser exaltado. Aleluya. Y a Él damos la gloria debida a su nombre, que es sobre todo nombre. Nombre ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará el nombre de Él. Aleluya. Así mismo acompáñame a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Bendecimos tu nombre y solamente a ti exaltamos, Padre amado. Te pedimos en esta hora, ya que tú estás aquí, Espíritu Santo, y a través de la adoración y de nuestra actitud, Señor, hemos preparado el terreno de nuestro corazón para recibir tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos hables en el nombre de Jesús. Atamos toda distorsión en la palabra, Señor. Todo lo que se levante en contra de tu conocimiento, Señor, todo razonamiento humano, Padre, lo sujetamos a la mente de Cristo. Padre, te pedimos que podamos recibir, pero para ser transformados, que podamos caminar en tu palabra, que podamos permanecer en el lugar correcto, para poder dar el fruto correcto. Aleluya. Y para saber con quién estamos intimando en este tiempo, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que uses mi vida. Sabes que no puedo hacerlo sin ti, de ti yo dependo. De ti yo dependo. Te pido que me ayudes, Espíritu Santo, y así como llevas meses trabajando conmigo y esta palabra, Señor, así mismo hagas de manera colectiva con tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, amada iglesia. Hacía tiempo no me paraba aquí a predicar. Amo predicar su palabra, amo hablar de su verdad. Y honro al Señor porque de lo que era nada Él hace. De lo vil y menospreciado Él escoge. Y de lo que era nada Él hace. Él es experto en crear de la nada. Por eso cuando dice la Biblia que cuando la tierra estaba desolada y vacía y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra, había caos. Pero de la nada Él creó todas las cosas. Así es nuestro Dios. No necesita la ayuda de nadie, pues Él es soberano. Él es el creador de todas las cosas. Y en esta hermosa mañana, el Señor hace unas semanas, por no decir hace uno o 2 meses, el Señor viene hablando a mi espíritu esta palabra. Y a veces todos los procesos que pasamos en nuestra vida no nos van a matar. El proceso lo que hace es que nos eleva. Si aprendemos a dar fruto aún en medio del proceso. Y el Señor había traído a mi espíritu esta porción de la palabra que muchos la conocemos, se predica mucho de esta palabra, pero aprendí a verla de una manera diferente porque me tocó permanecer y dar fruto aún en medio de la pérdida. Y quiero que me acompañen al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15. Juan capítulo 15. Versículo 1 en adelante. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cuida. Él corta todas mis ramas que no dan fruto, poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más. Mi mensaje ya los ha limpiado a ustedes. Permanezcan en mí
y yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual sucede con ustedes. No pueden dar fruto si no se quedan en mí. Versículo 5. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, producirá mucho fruto, pues separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Pero el que no permanece en mí será desechado como una rama inútil que se seca. Después se recogerán las ramas secas, se echarán al fuego y se quemarán. Si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, mis estatutos, mi palabra, mis mandamientos, pidan lo que quieran y se les dará. Ustedes darán honra a mi Padre, dando mucho fruto, y así demostrarán que son mis discípulos. Pueden tomar asiento. Como les decía, esta palabra lleva un tiempo en mi espíritu y a través de ella Dios me ha ido hablando, Dios me ha ido rompiendo, Dios me ha ido transformando, hablando a mi corazón. Y hay 4 palabras que saltaron en mi espíritu cuando leía esta poderosa enseñanza y son permanecer, cortar, podar y fruto. Las voy a volver a repetir. Permanecer, cortar, podar y fruto. Y hoy quiero predicar bajo el tema la intimidad que produce el fruto. Y aquí estaba Jesús mismo hablando a sus discípulos. Ya él venía desde el capítulo 14, 15, preparando a sus discípulos para lo que sería, ¿verdad?, el momento de que él iba a ser entregado, iba a ser crucificado. Estaba preparando a sus discípulos para el momento en que él ascendiera, dejarlos ready, dejarlos listos. Y le estaba enseñando lo que era, consistía el vivir en Cristo de una manera poderosa pero simple. Yo amo a Jesús y amo su palabra porque Él enseña de manera simple. Quien lo complicamos somos nosotros. Pero la palabra del Señor es simple. Él la enseña de manera simple para que podamos entenderla. Pero no nada más entenderla, también hay que aplicarla y hay que vivirla. Y mucho se habla de este texto, pero realmente la pregunta que yo me hacía y le hacía al Espíritu Santo mientras oraba, decía, ¿realmente vivimos así? Por eso en ocasiones no todo el tiempo, tenemos que tomarnos el tiempo de estudiar las Escrituras, de usar recursos para estudiar las Escrituras. Me gustan los comentarios bíblicos, me gustan los diccionarios, me gusta escudriñar las Escrituras porque no podemos leer la palabra como al papagayo. Tenemos que leer la palabra pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento para poder entender, valga la redundancia, lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra. Pero en este tiempo, lo queremos hacerlo todo de la manera en que vivimos. Muchos vivimos acelerados, en afán, sin tiempo, en conformismo. Y queremos recibir el resultado según cómo vivimos, así de rápido. Pero si no conoces a quien habla, jamás podrás vivir en lo que Él dijo. Porque la palabra es Él es la palabra. Si no conocemos y no tenemos una relación con Él, ¿cómo esperamos vivir en lo que Dios dejó en su palabra? Si no conoces la Escritura, jamás podrás caminar en lo que Él dejó escrito. No vamos a obtener un resultado de permanencia cuando muchas veces vivimos en ausencia de la presencia. Y no podemos obviar la poderosa enseñanza y vital que Jesús mismo nos habla a través de Juan 15. En la palabra se menciona que Dios Padre es el labrador de esa vid. Y la vid es una planta. Y la planta de vid tiene como función, es su naturaleza, dar un fruto, que son las uvas.
Pero ese labrador que está a cargo de cuidar la tierra, de prepararla para plantar la vid, no solo la cuida, sino que espera pacientemente el fruto. Espera el fruto. O usted planta algo para no esperar nada. Cuando usted planta, usted espera que eso que usted plantó dé un fruto. Usted no sabe lo que pasa debajo de la tierra, pero usted sabe y tiene fe de que esa planta va a dar un fruto si usted la cuida. Y si usted se encarga de darle el cuidado que esa planta necesita para que produzca un fruto. Y también nos dice que Jesús dice, yo soy la vid, pero no cualquier vid. Dice, yo soy la vid verdadera. Dios siempre es genuino. Dios es perfecto. Él es la verdad. Dice la palabra en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero el enemigo, que es el padre de la mentira, él imita todo para distorsionar la verdad de la palabra. Por eso dice, yo soy, él enfatiza la vid verdadera, porque también hay vides que pueden ser falsas. Y hay vides que parecen tener fruto, en las cuales yo me quiero injertar porque yo veo que es un fruto bueno. De lejos se ve que es un fruto bueno. Pero no es la verdadera vid. Y a esa vid es que yo debo permanecer para crecer. Porque es que a veces nos queremos injertar en vides por conveniencia. Porque el fruto que yo veo me conviene a mí, pero no me transforma. Me conviene, pero no produce. Me conviene, pero no crezco. Me conviene, pero no avanzo. Me conviene, pero no recibo. Porque lo que carece de la verdad no se sostiene por su falsedad. Lo que carece de la verdad no se sostiene por su falsedad. Y nosotros como hijos que somos hijos de Dios, debemos vivir apegados a esa vid. Porque quien permanece pegado a esa vid, le llega la savia. Y esa savia es el elemento crucial que fluye constantemente de la raíz de la vid hacia todas las partes de la planta, llevando el agua y llevando los nutrientes que la planta necesita para ser nutrida, para ser desarrollada, para que crezca y le dé estabilidad a esa planta. La vid verdadera tiene todo lo que tú necesitas. Quizás no lo que tú quieres, pero sí lo que necesitamos. Entonces, la pregunta es, ¿a qué vid nos estamos apegando? La función de la vid es dar fruto. ¿Qué fruto da la vid? Chinas. ¿Qué fruto da la vid? El árbol siempre va a producir el fruto de su especie. La fruta de la vid es la uva. ¿Y la uva la usan para qué? Y el vino tipifica el Espíritu Santo. ¿Qué te quiero decir? Que el resultado de vivir pegado a la vid es que se produce en mí el fruto del Espíritu Santo. El fruto es uno. Dice Gálatas 5:22. Pero el fruto del Espíritu, no dice los frutos, pero el fruto del Espíritu es el amor. Y como el fruto es uno, cuando yo permanezco en Dios y Dios comienza a crecer dentro de mí, yo me determino a vaciarme de mí mismo, de las obras de la carne, para que el Espíritu crezca y se manifieste en mí. Usted sabe que si usted no tiene intimidad con su esposo, usted no tuviese hijos. Si no tenemos intimidad con el Espíritu Santo, jamás se va a gestar el fruto de Él en mí. Así es que funciona esto. Porque los niños no vienen por la cigüeña. Hay una acción de intimidad.
Y de esa intimidad se producen frutos. Y se lo llevamos al espiritual, es lo mismo. Sin intimidad no hay fruto. Y cuando el Espíritu Santo empieza a crecer en mí, entonces se empieza a desarrollar el fruto del amor. Entonces podemos vivir en amor, en paz, en gozo, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en dominio propio. Porque el fruto se gestó en nosotros, que es el amor. Y me gusta que esto en la Escritura, Dios siempre usa analogías, metáforas, parábolas, elementos de la naturaleza, para revelarnos principios poderosos. Y la Biblia habla en el Salmo 1 y en Jeremías 17 que nosotros somos comparados con árboles, ¿verdad? ¿Cuál es la función del árbol? Dar fruto. Igualmente nuestra naturaleza, mira, es una obligación del creyente dar fruto. No es una opción. ¿Cómo vamos a revelar el fruto? Sentado en una silla haciendo nada. ¿Cómo vamos a revelar el fruto? Si vamos al trabajo y a nadie le hablamos de Cristo. Es más, en el trabajo nadie sabe que somos cristianos. ¿Cómo vamos a revelar el fruto? Como tratas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus semejantes. En el reino es ilegal no dar fruto. Y les voy a explicar por qué. Si yo no doy fruto, esto es una cosa o la otra. Aquí no hay punto medio. Si yo no doy fruto, yo evidencio las obras manifiestas de la carne. Si yo no doy fruto, ¿qué yo evidencio? Porque el fruto es el resultado de la intimidad. Y entonces, si yo no intimo, ¿cómo tú me dices a mí que intimamos y no conocemos el Espíritu Santo? A veces lo ignoramos. No conocemos su voz. Y le voy a dar un repasito que en Gálatas 5, 19 al 21 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, partidismo, envidias, borracheras, orgías. No es que se sujeta a eso, es que después dice, y otras cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas, lo dice la palabra. Lo que pasa es que a veces somos pick and choose. Aplicamos la palabra a lo que nos conviene, pero no leemos. Que si usted le tiene envidia a su hermano, no me diga que usted tiene fruto cuando usted viene y adora y no se lleva con el que está al lado. No me diga que estamos dando fruto cuando hay gente que son temas de conversación en su casa. Eso se llama murmuración. Y lo que el hombre no ve, Dios lo ve. Y el que conspira contra otro, sin Jehová lo hace. ¿Usted sabe por qué Dios hace esto? Porque Dios nos ama como pueblo, como cuerpo. Porque no podemos seguir siendo mutiladores del cuerpo. Decimos que somos cristianos. Mira, el fruto no se dice, el fruto se vive y se revela. Porque usted me puede decir que, oye, pastora, yo oro 10 horas y leo la Biblia todos los días. Sí, pero ¿qué pasa en la oración? ¿Qué pasa? ¿Qué estás entregando? ¿Qué le estás permitiendo al Espíritu Santo que haga en tu vida y en la mía? Porque ¿de qué nos vale ayunar si no nos transformamos? Entonces estamos pasando hambre, no estamos ayunando. Porque si ayunamos es porque algo hay, tiene que Dios trabajar en nosotros. El ayuno lo que hace es que subleva, somete la carne. Pero nos cuesta. Nos cuesta. A cada uno de nosotros Dios nos entregó dones, talentos. Y si no los usamos, somos cortados. Lo dice la palabra. Y lo que me dieron a mí,
por no ponerlo en función, yo me convierto en una rama estéril de la vida. Que no dejo que otro fruto se manifieste ni crezca en mí. Contaminamos las demás ramas. Por eso entonces lo que yo podía hacer con lo que Dios me dio, se lo añaden a otro que está dando fruto. Hashtag la parábola de los talentos. No le añadieron al que lo escondió, se lo añadieron al que se multiplicó. Lo que pasa es que en este tiempo vivimos en una generación que es que piensa que somos indispensables. Que si yo no lo hago, nadie lo puede hacer. Que si yo no estoy, se va a caer la iglesia. Mira, usted no sabe lo contenta, bueno, dentro de todo el proceso, que yo me fui para Puerto Rico sabiendo que la iglesia estaba en buenas manos. Mire, yo no vivo pensando, ay, que si yo dejo a cargo a la pastora Mónica, ay, que si dejamos a cargo a la pastora Elsa, que de por cierto salió bien en la operación, gloria a Dios. Ay, mira, la iglesia se va a dividir estando o no estando. Lo que va a pasar estando el pastor o yo. No podemos vivir con esa mentalidad. El líder que no se multiplica se estanca. El líder que no se invierte en otro se seca. Pero queremos controlarlo todo. Hay líderes controladores que todo lo quieren controlar. Que si no se hacen las cosas como ellos dicen, se cayó el mundo. No somos indispensables, somos necesarios. Todas las partes del cuerpo son necesarias. Porque todas tienen una función específica, determinada, para que el cuerpo funcione de manera efectiva. Cristo es la cabeza de todo. Y nos dio funciones, nos dio dones, nos dio talentos para que el cuerpo, con lo que yo tengo, funcione de manera efectiva. Pero entonces, si tu función es ser pie y tú caminas 1 milla cuando Dios te dijo que caminaras 20, y sigues acumulando lo que tienes en una silla y llevas 20 años en el evangelio haciendo lo mismo, haciendo lo mismo, 15 años en el evangelio, lo mismo. Si dice la Biblia que fuimos para que demos mucho fruto, nos conformamos porque ya dimos uno y no quiero más nada. Yo estoy conforme con el frutito que di. Mira, la evidencia, una de las evidencias más grandes del fruto del Espíritu en nosotros, cuando viene el amor, es que tú aprendes a servir a otros. Es que tú amas la casa donde Dios te planta. Es que tú, mira, rindes lo que tú tienes al servicio. Pero eso hay tanta gente en otras iglesias que eso no pasa. Eso allá en Australia. Que hay que rogarle a la gente para que vaya a servir en los ministerios. ¿Qué ejemplo estamos siguiendo? El de Jesús no vino para que le sirvieran, Él vino a servir. Y nos cuesta servir en la casa del Señor. Pero le trabajamos 80 horas de overtime al jefe y no nos quejamos. Porque como ahí nos pagan. Pero yo estoy convencida que la mejor paga viene de Dios. Cuando yo le sirvo de corazón y pongo a los pies de Él lo que Él me dio. Porque yo quiero que usted sepa que lo que usted tiene no es porque usted es lindo. Es porque Él se lo dio. Y cuando vivimos apegados a la vid, hay crecimiento. Hay avance, hay bendición, hay multiplicación, hay ensanchamiento. No podemos quedarnos estáticos en el mismo lugar. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, nada es igual. Procuramos hacer las cosas como para Él, nos multiplicamos en otro. Por eso que el apego a la vid es lo que va a revelar el fruto que damos. Dime qué fruto tienes y te diré a qué vid te pegaste. Dime qué frutos revelas y te diré qué clase de árbol eres. Porque a veces hablamos mucho, pero nuestras acciones evidencian otra cosa. Aleluya. No es decirlo, es vivirlo.
el fruto no se dice, el fruto se exhibe. Aleluya. Y el fruto es visible. ¿Cuántos han visto árboles bien bonitos, bien frondosos, pero no tienen fruto? Porque hay un sector del pueblo de Dios que nos gusta vivir de apariencia. Queremos exhibir un fruto que no estamos. Y la apariencia está matando al cuerpo de Cristo. Porque cuando vivimos de apariencia pensamos que no necesitamos ayuda, que estamos bien, que somos perfectos. Y todos los días, bueno, por lo menos a mí, yo no sé ustedes, porque la pastora de esta iglesia es imperfecta, para que lo sepan. Todos los días Dios trabaja una área conmigo, en mi carácter, en mis pensamientos, en mis actitudes, en mi relación con Él. Porque yo me presento delante de Él tal cual soy, Señor. Soy una mujer llena de debilidades. Soy una mujer llena de debilidades. A veces soy insegura, Señor. Yo necesito que tú trabajes en mí. Yo necesito que tú me guíes, porque si tú no me guías, yo me voy a perder. Porque si la voz no me guía, ¿a qué camino nos va a dirigir? La voz de nuestra emoción. O cuando el enemigo susurra pensamiento. Diga el débil, fuerte soy. Porque el poder de Él se perfecciona en mi debilidad. Me hago vulnerable a la necesidad del otro. Porque hay pastores que son inaccesibles, que nadie los puede tocar. Dios mío, que hay que llegar a ellos para hacer una cita y tener 6 meses como si fueran las consultas médicas. Yo no sé si usted sabe que hay algunos países, incluyendo donde yo vengo, que si tú vas a sacar una cita y tú te estás muriendo, la cita te la dan para 8 meses después. Somos vulnerables porque la vulnerabilidad te da acceso a la necesidad del otro. Ese es el fruto del amor. Cuando somos vulnerables, la gente puede conocer lo que hay. Mire, yo conozco mucha gente. Yo soy de muy pocos amigos. Pero los que están cerca conocen el corazón de su pastora. Y a veces es fácil criticar de lejos por lo que tú ves, porque no conoces lo que hay de cerca. Y a veces es necesario no, es imprescindible que el fruto del amor se desarrolle en nosotros. Porque es bueno amar al que es fácil de amar. Ahí todo el mundo ama. No me digas que amamos al Señor si tú no amas al que está a tu lado. Que en conversaciones lo matas. Porque como no opina como tú, como no dice las cosas como tú, mire, amemos. Amemos. El poder de Dios no está en las lenguas. De cuántos muertos se resuciten porque tú oraste. Está en el amor. Está en el amor. Y yo me evaluaba, yo decía, yo tengo que ver qué fruto yo estoy dando. Porque yo no me puedo parar a predicar algo aquí que yo no vivo. Yo me evalúo, la palabra es mi rayo X, es mi CT scan, es el filtro por lo que yo evalúo mi vida, no por los estándares del mundo, ni por lo que el hombre dice. Yo me evalúo por lo que Dios dice en su palabra. Ese es mi mejor filtro. Y yo decía, evaluando mi vida, si yo no estoy dando fruto es porque no estoy apegado a la vida, estoy desconectado. Es imposible que el Espíritu Santo opere cuando estoy desconectada de la vid. Por ende, desconectada de la vid solo operan las obras de la carne. Porque no tenemos dominio propio.
Dominio propio también es otro fruto que se desprende del amor. Por eso hay un sector dentro de la iglesia que sigue mintiendo, que sigue murmurando, que le sigue robando a Dios, que sigue odiando, que no perdona, que adulteran, que fornican y todo lo normalizan porque no están pegados a la vida. Y no estoy hablando de los nuevos convertidos, porque los nuevos convertidos van en su caminar y Dios va trabajando con ellos poco a poco, pero llega un momento que ese bebé empieza a caminar. Y llega un momento que ese bebé empieza a correr, ese niño comienza a crecer. Es que es un proceso y justificamos nuestras acciones. Justificamos nuestras acciones. Lo que pasa es que permitirle al Espíritu Santo trabajar es que renunciemos a esas cosas. Y como las tenemos tan pegadas en nosotros que hasta convivimos con ellas, ya son parte de nosotros, las normalizamos. Entonces somos como ¿cómo se dice eso? Se me olvidó la palabra, cuando tú mezclas muchas cosas. Ay, Dios mío. No, más o menos un collage espiritual. Entonces queremos mezclar lo impuro con lo puro. Queremos mezclar lo bueno con lo malo. Queremos que la pastora o el pastor, los que se paran aquí a predicar, nos prediquen lo que yo quiero escuchar. Lo que me convenza a mí. Entonces preferimos exhibir las obras porque satisfago los deseos de la carne, que no sujeto a pegarme a la vid para que el Espíritu Santo crezca y esas obras comiencen a menguar. Porque hay un trabajo que te toca a ti y me toca a mí. Yo lo dejo cuando Dios quiera. Dios sabe. Es el clásico. Yo voy a salir de ese proceso cuando Dios diga, ¡no! La permanencia del proceso la decides tú con tu obediencia. Porque el proceso viene para afinar. El proceso viene para capacitar, para formar, para exhibir el fruto. Pues entonces todo lo que en Cristo no da fruto es cortado, dice el versículo 2. Él corta de mí rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les dije. Jesús le estaba hablando a sus discípulos. Y cortar y podar no es lo mismo. Porque cortar es arrancar, es quitar. Podar es cuando nos retiran esas ramas muertas que están enfermas para que podamos dar más fruto. Entonces la poda es necesaria para que seamos limpiados y podamos dar más fruto. Porque la poda trae limpieza, trae purificación a nuestra vida. Y de este proceso a veces no nos gusta, pero el resultado es poderoso. Porque te dimensionas, te multiplicas, creces, eres adelantado, eres promocionado por Dios. Fíjate que en la poda, en lo natural, algunos beneficios que tiene la poda es que después de la poda, el árbol o la planta toma fuerza y toma vitalidad. Mejora su desarrollo, le crece más fruto y también se acelera la producción de los frutos. Se embellece el cultivo y se destaca la belleza del árbol. La poda determina el crecimiento del árbol o de la planta. Si no te podas, no crece. La poda ayuda a traer equilibrio y estabilidad a las ramas. Y finalmente no podemos dejar de mencionar que con la poda eliminamos la enfermedad o la debilidad de la planta.
Se eliminan las ramas dañadas, las que están secas, logrando un cultivo más sano. Y lo poderoso de todo esto es que la poda se da en diferentes temporadas. Que si estás pensando que te van a podar una vez, diferentes temporadas necesitamos ser podados. Y si resumimos este proceso, podemos decir que es un proceso necesario en diferentes temporadas. La poda es importante para que el árbol dé fruto, pero después de la poda mejora su producción. La poda provoca que mejore el aspecto de ese árbol. Estimula el crecimiento del árbol y de la planta para que el follaje, además de verse hermoso, se vea con fruto. La poda hace que caigan las hojas o sean quitadas para liberar el árbol de la planta, de las ramas que están dañadas, que están enfermas, porque se puede detener el crecimiento de ese árbol, pero también elimina las plagas, elimina las enfermedades que tiene el árbol y puede prevenir que el árbol se muera. Y si lo trasladamos al creyente, que en todas nuestras temporadas necesitamos una poda espiritual. Porque es la manera en que somos limpiados a través de su palabra o los procesos que enfrentamos para que cada vez estemos más limpios y podamos dar evidencia del fruto. Dios nos limpia a través de su palabra. Fíjate que ahí Jesús le dice a sus discípulos, ustedes ya han sido podados, han sido purificados por el mensaje que les di. El mismo mensaje que recibimos hoy. Si la palabra no te poda, yo no tengo ni que decirlo. Porque la palabra es nuestro código de ética, por ponerlo así. Es nuestro manual de principios. Y en ocasiones, teniendo la palabra, no lo obedecemos. Entonces ahí entramos en los procesos. La manera más fácil de ser podado es con la palabra. En obediencia a la palabra. Y a veces nos cuesta. ¿Para cuánto es fácil obedecer? Mire, Dios nunca nos va a pedir nada que Jesús no haya modelado primero. Pastora, que soy tentado. Él fue tentado en el desierto. En todo. Pero escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús fue 100% Dios, pero también era 100% hombre. ¿O usted no piensa que cuando Él dijo, Padre, pasa de mí esta copa? O cuando murió Juan el Bautista. Pero hay algo que hizo la diferencia. La palabra. Porque aun cuando optamos por no caminar en ella y entramos en un proceso, hay procesos en los que Dios es el protagonista. Que Él nos mete ahí, porque a veces el tanto ruido nos dificulta escucharlo. A Agar se le apareció en el desierto. Y ahí ella pudo ver. No cuando estaba en la casa de Abraham, que había ese revolú montado allí, en el desierto. Lo que pasa es que a veces entramos al desierto como el pueblo de Israel, que viendo no creyeron,
Porque cuando hay un fruto que se gesta en la intimidad, aún en los tiempos duros podemos exhibir ese fruto de paz. Podemos exhibir ese fruto de gozo. Podemos exhibir el fruto del amor, de la templanza, de la benignidad. Ay, es que es muy duro, pastora. Yo sé que es duro. Cuando yo perdí a mi mamá fue el dolor más grande que yo experimenté. Y en medio de todo, en mi vida tú has sido bueno. Esa alabanza se hizo mi adoración. Y en medio de ese proceso, yo dije, yo voy a permanecer. Porque aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque tú estarás conmigo. Porque tú caminarás conmigo, porque tú eres mi fortaleza, porque tu gozo, Señor, es mi fortaleza. Por la noche será el lloro. Y yo vi a Dios obrar en ese proceso. Y yo vi a mi mamá morir, pues yo estaba con ella en su cama. Y en medio dijo, sea el nombre de Jehová glorificado. Que lloré, sí, mucho. Pero desde el día 1, el Señor me había mostrado que Él se iba a llevar a mi mamá. Y yo empecé ese proceso con Dios. Manejando la pérdida antes de que se la llevara. Pero cuando tú tienes el fruto, eres una fuente de agua para el que está sediento. Porque la única que le sirve al Señor en mi familia soy yo. Y tuvimos la oportunidad de predicarle la palabra a nuestros hermanos católicos. Y tuvimos la oportunidad de abrazarlos porque el cuerpo es uno. Nosotros lo dividimos con tantas cosas. Y ver cómo ellos recibían la palabra. Esa es la satisfacción más grande. Que aún en medio de todo no dejemos de producir el fruto. Que aún en medio de todo no dejemos de exhibir el fruto de quien habita en ti y habita en mí. Porque nuestras acciones revelan el fruto que se revela, que se gesta en la intimidad. Aleluya. El proceso, la prueba, viene para depurar. Viene para limpiar. Viene para que despojemos nuestra vida del exceso de cosas que en el camino se nos apegan. O que las apegamos nosotros. ¿Usted sabe por qué la gente se queda en los procesos? Están 7 años en el mismo. Por la falta de conexión. Por la falta de conexión. Llevamos 5 años, 4, 3 batallando con lo mismo. Falta de conexión. Porque cuando tú te conectas, tú quieres agradar a Dios en todo. Tú no quieres ofender al Espíritu Santo. Y yo no estoy hablando de perfección. No me malinterprete. Porque en el camino todos vamos a fallar. Aquí todos son santos que ninguno falla. Es de tener la humildad y reconocer, Señor, hice mal. Voy a pedir perdón, que nos cuesta. Porque hay una generación orgullosa que no le gusta pedir, le gusta que le pidan perdón, pero no piden perdón. Y ahí cuando reconocemos, estuve mal. Me fui. ¿Cómo dice la pastora Mónica? Me fui. Yo amo esa manera que Dios trabaja conmigo. Porque me amonesta. Y si no, usa el pastor. Y yo quisiera refutar, pero es que siempre tiene razón. No me va a corregir. Y yo me dejo corregir porque Él es un hombre sujeto a Dios. Porque Él me revela el fruto. No me tiene que levantar la voz para decirme, mira, estás haciendo esto mal. No tiene que faltarme respeto ni humillarme, lo hace con amor.
que tampoco es perfecto. No, no lo es. Way too far, way too far. You see? Preaching in English now. Yeah. Dice el versículo 4. Estoy terminando ya. Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Usted tampoco. No podemos ser fructíferos a menos que no permanezcan en mí, dice el Señor. Ciertamente yo soy la vid, ustedes las ramas, los que permanecen en mí, yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí, ¿podemos hacer algunas cosas? Nada podemos hacer. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y seca. Y todas esas ramas se juntan como un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí, yo en sus palabras, y la palabra permanece en ustedes, pidan lo que quieran. Legalidad. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Y esto simplemente me habla de una relación de intimidad, de cercanía, de comunión con el Espíritu Santo. Porque solo en la intimidad se produce el fruto. Sin relación no hay fruto. Y muchas veces es el lugar que abandonamos. Es un lugar que está disponible para todos, pero habitado por unos pocos. Y es la intimidad, es su presencia. Pero sé que en ocasiones nos cuesta obedecer su palabra y lo que Él nos pide. Porque una relación donde no hay cercanía no es relación. Cuando usted ama a alguien, usted quiere hablar todo el tiempo con esa persona. Cuando yo era novia del pastor, hace unos añitos atrás, Dios mío, las madrugadas, ay, cuelga tú. No, cuelga tú primero. 5 horas en el teléfono. ¿Usted sabe lo que es eso? Yo no soy muy de teléfono. 5 horas. En la madrugada. Ay, mi amor, me gusta hablar con Él. Me encanta hablar con Él. Así el Espíritu Santo. ¿No te gusta hablar con Él? Yo amo hablar con el Espíritu Santo. No es un monólogo, yo tengo que esperar también que Él me hable. Porque es que a veces hablamos y Él, pero ¿y cuándo Él se va a callar? Yo me lo imagino yo. Porque yo estoy en casa sola, bueno, cuando el pastor se va a trabajar. Y eso es desde que yo me levanto. Y yo me lo imagino, pero ella no se va a callar, no va a dejar hablar a mí. Y habla, y ay, Espíritu Santo, esto. Como entonces, yo creo que me debo callar. Y ahí ese silencio, esa paz, pues eso es que me callo, ¿verdad? Pues ahora. Una relación es de dos, no es de uno. Necesita alguien que hable y otro que escuche. Esa es la relación que debemos desarrollar con el Espíritu Santo. Y permanecer. No abandonar por cualquier cosa, permanecer. Permanecer es mantenerse sin cambio en un lugar, en un mismo lugar. Permanecer en Cristo significa mantenerme en Él y permitir que su palabra me transforme y me cambie. Que sus pensamientos sean los míos. Que yo opere desde esa mente, una mente transformada por el poder de su palabra. Porque si yo dejo que Dios me cambie aquí, mis acciones van a ser otras. El fruto. Es necesario permanecer apegados a la vid. El fruto se fortalece en la poda. Y ahí es que el árbol o la planta toma fuerza y se prepara, pero si a la primera abandonamos y viene una pruebita y rápido nos vamos. Y usted sabe que también en la poda viene la formación. Y si nosotros no somos formados, vamos a deformar a otros. Pero esa es la parte que a mucha gente no le gusta. Porque no nos gusta que nos digan lo que dice la palabra que tenemos que hacer. Nos gusta que nos digan lo bueno. Pero no nos gusta que nos corrijan. Y a la primera corrección, yo me voy de esa iglesia. Yo me voy porque los pastores no me entienden. Yo me voy porque me voy. Me voy porque no. Entonces usted se busca una iglesia que supla su necesidad. Y busque una iglesia donde no lo corrijan y donde no le prediquen una palabra de verdad. Porque la corrección es necesaria. Es necesaria. Porque si no nos corrigen, si no viene la poda, si no nos depuran, no vamos a madurar.
Y es lamentable que dentro del cuerpo de Cristo hayan hombres y mujeres de 40, 50 años todavía tomando leche en botella, porque somos inmaduros. Somos inmaduros a veces. Todavía con el bobo, con 40 años. Y perdone que le diga esto. A veces no necesitamos una iglesia, a veces lo que necesitamos es un daycare. Porque ahí la maestra siempre está pendiente del niño, de lo que le falta. Y nunca el bebé está solo porque siempre tiene que estar con alguien. Hello, iglesia. Es tiempo de madurar. Y la madurez nada más viene cuando pasamos tiempo en la presencia. Cuando pasamos tiempo en la presencia del Señor. Cuando permanecemos pegados a la vid para que el Espíritu produzca su fruto en mí. Y yo pueda caminar en ese Espíritu Santo que me habita, en el fruto que se gesta en la intimidad. Para que podamos alcanzar esa estatura del varón perfecto que habla de madurez. Solamente es en su presencia. Tenemos que permanecer en ese lugar sin mudarnos en la intimidad con el Espíritu Santo. Y a veces esperamos que Dios resuelva nuestros asuntos cuando ni nos apegamos a Él ni permanecemos. La intimidad produce el fruto en nosotros. Sin un fruto interno, difícilmente cosecharemos un fruto externo. Porque lo que damos afuera, lo que se ve afuera, es el producto de lo de adentro. Mira, Dios nunca va a trabajar de afuera para adentro. Porque de afuera todo el mundo es cristiano. Es más, aquí dentro de la iglesia es fácil ser cristiano. Pero ¿y afuera? Y en la casa. ¿Qué fruto estamos dando como esposo? ¿Qué fruto estamos dando como esposa, como padre, como compañero de trabajo, como compañero de ministerio? ¿Qué fruto estamos dando? ¿Y usted sabe qué pasa con el fruto? Que a veces es más fácil ser el consumidor y no el productor. Porque quien solo consume no pasa el trabajo de producir y se conforma con el fruto que otro da. Consume porque producir cuesta. Y hay un precio que se paga. Porque a veces es más fácil comer de lo que al otro le costó porque a mí no me cuesta. Es tiempo de permanecer apegados a la vida. Permanecer en Cristo. Y la permanencia es el resultado de la intimidad. Porque tú permaneces con quien te hace bien. Tú permaneces con quien te ama. Tú permaneces con quien te corrige. Tú permaneces con el que da sus bondades. Tú permaneces con aquel que dio su vida por ti. Tú permaneces porque lo ama. Tú permaneces porque quieres estar en intimidad con Él. Por eso permanecemos. Ese es el resultado de la intimidad. Usted sabe que en la poda, cuando van a podar las ramas de la vid son flexibles. Porque a veces el fruto es mucho y la rama se cae. Y me llamaba la atención porque esa flexibilidad es lo que permite que la rama sea limpiada, sea purificada, sea sacada la cosa que no produce vida en esa planta. Y a veces nosotros somos tan inflexibles. Y cuando Dios quiere podar, le decimos, me poda esta rama, pero esta no. Dame un ratito más con esta. La flexibilidad de nuestras ramas va a determinar cuánto le permitimos podar a Dios en nuestra vida. Separados de mí nada pueden hacer. Separados de Cristo solo existimos, pero no vivimos. Separados de Él nada puedes hacer, no puedes ser exitoso como padre, como madre. No puedes ser un buen trabajador, no puedes ser un buen amigo. Separados de Él no podemos hacer nada. Nada podemos hacer separados de Él. No es lo mismo dentro y producir, aunque cuesta,
que afuera y ser de esos que de labios adora, pero el corazón está lejos. Hay creyentes que parecen estar ligados a la vid, pero evidencian una relación de conveniencia en lugar de permanencia. Cuando me conviene, permanezco. Cuando no, abandono. Cuando todo está mal, permanezco. Señor, resuélveme esto. Y cuando Dios entra a resolver tu asunto, decides abandonar. Dejas de congregarte. Te llenas de trabajo. Mire, Dios también descansó. Él no estuvo creando los 7 días de la semana. Él también descansó. ¿Y por qué tú y yo nos empeñamos en estar 7 días trabajando 80 horas en un trabajo? Hay que producir. Pero entonces, cuando no le permites a Dios, entonces estás haciendo del trabajo tu Dios. Si el trabajo te impide hacer lo que Dios te llamó, evalúa. Y Dios le está hablando a alguien aquí. Si el trabajo te impide hacer lo que Dios te llamó, evalúa. Y lo digo por experiencia. Yo trabajé 25 años de mi vida. Y yo amo mi trabajo. Yo soy trabajadora social. Amo lo que hago. Y trabajé mucho. Mucho. Y me perdí muchas etapas de mi nena mayor por estar trabajando. Y cuando llegó el COVID, hay unos turnos que tenía que hacer por la noche. Yo a esta edad, con 45 años doblando turnos, yo dije, ya mis huesos y las coyunturas no es lo mismo. Y yo le dije, Señor, yo necesito estar en casa con mis hijos. Y lo puse a Él. Y renuncié. Llevo 4 años en casa con mis hijos. Y tengo que decir que no pude conocer a Jehová Jireh en la abundancia, porque la abundancia todo el mundo lo conoce. Yo conocí a mi proveedor. En los tiempos en los que para algunos era escasez, para mí fueron los tiempos de abundancia. Porque la permanencia y la relación con el Espíritu Santo te lleva a confiar y te lleva a creer que Él hará y que Él proveerá. No es que dejes de trabajar, porque tampoco podemos ser vagos espirituales. Hay que trabajar. Pero evalúa si lo que estás haciendo te está robando el tiempo de tu familia y el tiempo de Dios. Permanencia. Fruto. Aleluya. Y esa permanencia es lo que nos da legalidad para pedir y que se nos conceda. Ya a veces entendemos por qué pedimos y no recibimos. Permanece en mí y yo permaneceré en ti. Obedece mi palabra y yo permaneceré en ti. Entonces yo te voy a conceder todo lo que pides. No podemos esperar recibir lo que estamos pidiendo y ni siquiera nos acercamos a Dios cuando realmente está todo bien. Permanecer. Permanecer. Perdemos legalidad cuando nos separamos de la vid y dejamos de dar fruto y nos convertimos en un pueblo dependiente de nosotros mismos. Por último, cuando producen fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Lo que da gloria a Dios y lo que nos distingue como un verdadero discípulo no son las muchas obras que hagamos. Mire, las obras no salvan a nadie. No es las muchas lenguas que hablemos, ni cuán elocuente eres al predicar. A la vista se ven bien y proyectamos tener fruto, pero son espejismos espirituales. Aparentamos estar llenos, pero no evidenciamos fruto. Lo que da gloria al Padre y nos distingue como un verdadero discípulo es el mucho fruto que produces.
el mucho fruto. El mucho fruto. Y yo creo que es tiempo de que evaluemos nuestra vida. Porque se avecinan muchos tiempos de reto. Quizás a usted como familia hay retos que les tocará enfrentar esta temporada. Como padres, como esposos, como iglesia. Se avecinan tiempos de reto y Dios ha comenzado, por lo menos en mí, un tiempo de poda. Dios ha comenzado a depurar mi vida espiritual, de remover las ramas secas, las que están podridas, las que están dañadas, las que están torcidas, para darme forma. Yo no sé si usted ha visto cuando podan los árboles por ahí que le dan una formita bien bonita. Eso no lo hace cualquiera, lo hace el que sabe. Nosotros no podemos decirle a Dios qué forma nosotros queremos. El barro no puede decirle al alfarero, yo quiero esta forma. No, Él va a hacer la forma que necesitamos y la que Él quiere. Es a la manera de Él, no a la mía. La forma le toca a Él. A mí me toca someterme y obedecer. Permanecer y dar fruto. Es lo que me toca. Y Dios nos está llamando a volvernos a la intimidad. A regresar al lugar que muchos hemos abandonado. Porque en la intimidad escuchamos a Dios. En la intimidad somos direccionados. Somos redireccionados. Se alinean nuestros caminos en la intimidad. Dejemos de coger pon con el fruto de otro, con la oración del otro, con la unción del otro. Cuando hay un espíritu que nos habita, en el cual se produce el fruto de nosotros. Dice la Biblia en el libro de Gálatas. Mas el fruto del Espíritu no es tu fruto ni el mío, es de Él. Él es el único que puede producir su fruto en nosotros. Estamos siendo fructíferos. Si evaluamos nuestra vida hoy, realmente estamos siendo fructíferos. Estamos caminando en esa abundancia de fruto. O entramos a un proceso de poda espiritual. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿De lejos o de cerca? ¿De oídas o más ahora tus ojos lo ven? ¿Cómo están las ramas de tu árbol? ¿A dónde tú te estás apegando? ¿Cómo están tus ramas? ¿Qué áreas de tu vida y de la mía hoy tienen que ser podadas con urgencia para que maduremos, para que crezcamos, para que nos desarrollemos, para que avancemos, para que nos ensanchemos? ¿En dónde has permanecido y fortalécete? ¿En dónde has abandonado? ¿Realmente estamos permaneciendo en Cristo? Es tiempo de volver a ser esos pámpanos dependientes de la vida. Que aún en el tiempo de poda permanezcamos para que el fruto sea exhibido y seamos reconocidos por el cielo como esos verdaderos discípulos que dan gloria al Padre por el fruto de adentro que se exhibe afuera. Ponte de pie, iglesia.